quito 10 meses dividido entre 8 y dice, lo paso a años y me sale 5,3 años, la edad promedio. ¿Será que tiene un poco de relación eso? Si lo que yo quiero saber mayormente es algo representativo de los bebés, no es muy real, es algo fuera de la... Yo diga, tenemos 17 niños a mi cuidado y la edad promedio es 55 años. Es un dato muy alejado. Entonces, es por eso que dice la teoría. Habla de un término que se denomina datos aberrantes, veamos. Ahora tenemos que en promedio las personas ahí reunidas tenían 64 meses de edad, que equivale a 5 años. Este dato está bastante lejos de la realidad, mas no está mal hecho el cálculo está correcto, matemáticamente, está perfecto. Pero la lógica dice que algo ahí no está bien. El motivo por el que apareció un resultado un poco alejado de la presencia del dato que es discordante en el conjunto de datos sería la edad de la educadora. Cuando una serie de datos encuentras algún dato que se aparta de los demás de forma llamativa, ¿cuál fue el que se apartaba de forma llamativa? La edad de la educadora, porque está aproximadamente en unos casi como 300, 400 meses de edad. ¿Ya? Entonces puede nombrarlo como datos aberrantes. Pregunta de examen: ¿a qué se denomina datos aberrantes? Ahí está la respuesta. Si calculamos la media con las edades de los pequeños solamente, entonces hubiera sido solamente 15 meses, usando la edad de los bebés, no la cuidadora. En resumen, si los datos son relativamente homogéneos, la media aritmética es una buena medida de resumen, pero si existen valores muy alejados de la mayoría, o sea, estos datos aberrantes, entonces se distorsiona y deja de reflejar la realidad existente. Eso es lo que es la media, chicos. ¿Ya? Veamos ahora lo que es la mediana. Otra de las medidas de tendencia central, al igual que la media, se puede utilizar para describir el centro de un grupo de datos. ¿Qué es la mediana? ¿Para qué se utiliza? Pregunta de examen. La mediana es la observación que divide a una serie ordenada de datos en dos partes iguales. ¿Qué fue lo que hicimos hace rato? Dividimos en dos partes iguales. Pero el procedimiento es uno cuando los elementos de la serie son elementos impares, y el método de hacerla es diferente cuando los elementos que la agrupan la serie son elementos pares. Me refiero a la cantidad de elementos que hay. Lo primero que se hace para calcular la mediana es ordenar la serie, ponerlo de menor a mayor. Anteriormente estaba aquí, el problema estaba de menor a mayor los años de venta. ¿Ya? ¿Qué más dice? Luego se busca cuál de los valores en la mediana, lo cual dependerá del número total de observaciones o datos que tengas. De tener los datos simples, si tienes un número n impar de observaciones, la del centro es la medida buscada. Por ejemplo, aquí el ejemplo, se puede ver, tenemos el número 41, 40, 36, 32, 26, 21, 20. Tengo una serie de 7 elementos. ¿Ya? Están ordenados sí o sí, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces dice, fíjate que a ambos lados de la mediana hay la misma cantidad de elementos. Si yo tengo aquí 7 elementos, ¿cuál sería la mediana? Hay una fórmula que la vamos a ver acá que dice, la fórmula de la mediana es igual a n más 1 dividido entre 2. Entonces, yo tengo aquí primer elemento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Para hallar la mediana en una serie impar, dice la fórmula n más 1 dividido entre 2, n es la cantidad de elementos. 7 más 1, ¿cuánto es? 8. Dividido entre 2, ¿cuánto sería? 4. Cuarto elemento. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento. ¿Cuál es entonces mi mediana? El número 32, que es el cuarto elemento. Veamos, parte a la serie de datos en dos partes iguales, ¿cuántos grupos de números hay al lado izquierdo y cuántos al lado derecho? 3 y 3. Cumple el requisito. Fíjate que al lado de la mediana hay la misma cantidad de números. En este caso, por siendo la situación llega al resultado, pero puedes utilizar este ejemplo para calcular y encontrar la posición de la mediana, comenzando a contar por cualquiera de los extremos de la serie. El ejemplo anterior dice que el resultado de 7 más 1, 8 entre 2, 4. El cuarto puesto lo ocupaba el 32, ya lo que hablamos anteriormente.
Lo contrario ocurre cuando el número total de datos es un número par. Hace rato eran 7 grupos, 7 elementos, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si es un número par? Que sea 8 elementos, que sea 10 elementos, que sea 6 elementos, que sea 4 elementos. La fórmula ya va a ser diferente. En este caso, doctores, dice, si aplicamos la fórmula de la posición, entonces la mediana ocuparía cierto número. Lo contrario ocurre cuando el total de datos es un número par, entonces la mediana es la media aritmética de los valores del centro de la serie. Vean aquí, 20, 24, 33, 39, 45, 51, 75, 80. Los valores del centro son dos números, ¿ya? ¿Por qué esos dos números, chicos? Es 20, 24, 33, 39, 45, 75 y 80. Quiero hallar el centro. Voy a hacer una forma, dígame otro. ¿Otro número? ¿Cuál es el otro? Atención. 45, 51 y aquí viene 65. Yo puedo hacer una forma más empírica. Vean esto, chicos. ¿Ven ahí? No tengo un número medio. Avanzo. ¿Qué me cae en el medio? Dos números. Al tener dos números, esos dos números son mi parte media, pero yo no puedo ponerlos como dos números. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago la semisuma. 39 más 45 dividido entre 2 me va a salir a... ¿Cuánto es? ¿42 será? ¿Cuánto es? No, 42. 39 y 45 en sumado dividido entre 2, ¿cuánto me da? Me da 42. Entonces, los valores del centro son 39, 45 y sumé 42. Y este es el valor de la mediana de la serie. Si aplicamos la fórmula de la posición, entonces la mediana ocupará el lugar 8 y 9, dividido entre 2 da 4,5, esta es la mitad del número 45 de la serie. Siendo el 39 y el 45 los cuartos y quinto lugares respectivamente. ¿Ya? Entonces, 42 es el centro. Se te puede presentar esta situación, se puede complicar un poquito más, como ustedes ven en el ejemplo ahí arriba. ¿Cuál es el ejemplo? $50, 54, 56, 56, 56, 56, 60 y 62. ¿Correcto? Veamos. Hagamos como yo me inventé. ¿Cuáles son los del medio? 56. ¿Cuál es la semisuma? 56 más 56 dividido entre 2, ¿cuánto me da? ¿Me da? ¿Cuánto es 56 más 56 dividido entre 2? 56. Ahora dice, se te puede presentar la situación de que tengas una serie con varios valores iguales, como la que vamos a hacer. Aquí la mediana es 56. Recuerda que ella es el valor central del grupo y sería un atentado abierto a la lógica cuestionarse cuál de los 56 es la mediana. Esta mediana, de resumen, va a poseer las siguientes propiedades. Ya hablamos de las propiedades de la media, veamos las propiedades de la mediana. ¿Cuál es? Su cálculo es sencillo, siempre existe, es única, se puede calcular en series con límites abiertos,
no afecta fácilmente, no se afecta fácilmente por valores extremos. La cuarta y la quinta propiedad hacen que se prefiera esta medida sobre la media en situaciones en que la escala sea abierta o existan valores aberrantes. Antes se veía valores aberrantes al ejemplo de los bebés de edad de meses y la cuidadora que estaba en años, que se alejaba mucho. Pero en la mayoría de los casos se prefiere conocer la media como medida de tendencia central. ¿Cuál de estos valores yo voy a corregir ahora, chicos, como número intermedio? Tengo 6. Yo sé que es 42. Pero usted me va a decir cuál yo lo escojo. Aquí habíamos hablado de lo siguiente. Estos son los dos valores centrales y este estaba aquí. Ahora, esto está acá, pero resulta que cuando se da este caso joven, dice, no todo eso textualmente, pero el valor que se va a llegar a tomar en cuenta es 56. Es como si esto fuese escrito de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor medio ahí? 56. ¿Sí? Para ilustrar lo planteado en la quinta propiedad, volvamos al ejemplo de las edades de los niños. ¿Ya? Aquí es un retroceso a lo que hablamos también. Si calculamos la medida de estos datos, sería lo siguiente: datos ordenados. Este es otro ejemplo. Ahora, se acá, 10, 12, 14, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 32. ¿Ya? Ahí lo está tomando en cuenta el 34. No lo transformó a meses. Dice que la mediana va a ser ¿cuánto? 14 y 16. Ese 34 debería haberse colocado en la AMS, no se colocó, y saca un promedio de ¿cuánto? Los medios son 14 y 16, hace la semisuma y me sale un promedio de 15 meses. Resultado que si refleja con certeza el centro de los datos. Quizá una desventaja a la determinación de la mediana va a estar dada en los ordenamientos previos de las observaciones. Y esto puede ser un poco dificultoso y hasta difícil de hacer una práctica, de ser un número considerable de datos, se puede ser muchos números, con mucha estadística. Pero recordemos las potencialidades que brindan los software existentes en el mercado actual. Eso no va a ser un problema si se lo aplica mediante software, pero sí si lo hiciera el cálculo a mano. ¿Ya? Jóvenes, eso es lo que es la media, la mediana, y ahora viene lo que es la moda, que es mucho más fácil. Otra medida de tendencia central es la medida que realmente es sencilla tanto de determinar como interpretar. Es muy intuitiva y consiste en el valor, consiste en la clase o consiste en la categoría que aparece con más frecuencia en una serie de datos, o sea, es el que más se repite. Esto es una serie de datos, chicos, esto es otra serie de datos, esto es otra serie de datos. Dice entonces, si yo tengo un conjunto de edades, ya por decirlo así, acá, que sean edades, la moda va a ser el número que más se repita. ¿Cuál va a ser la moda acá? 56. No necesito hacer ningún cálculo, solamente observar. ¿Qué pasa si yo tengo otro? Tengo esto. ¿Qué pasa si yo tengo así? Tiene que estar ordenado. ¿Cuál va a ser la moda en esta serie de datos? ¿Por qué 28 y por qué no 27? Es el número. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la moda ahí? ¿24 o 28? ¿Quién dice 24? Hace la mano. ¿Quién dice 28? Cuando se da estos casos, chicos, no se habla de una moda. ¿Ya? La moda es lo que más se busca.
se habla de la palabra bimodal. Existen dos modas y ninguna es superior a la otra, por más que si se trata de valores, uno sea un número mayor o una cantidad mayor a la otra. Ya, eso es el concepto. Por ejemplo, la serie 2, 5, 6, 6, 7, 8, 8 es una serie bimodal, pues cuenta con el 6 y el 8 como moda. Joven, así de sencillo es lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Ya. Ahorita vamos a ver la clase de la idea, ¿no? Segunda otra, por favor. Ya lo vamos a dejar ahí, chicos. Estos temas, chicos, no es difícil. Ya. Lamentablemente, yo ya les escribí a todos cuántos son los que han hecho el examen de suficiencia, les pregunté, les dije cada lista. Lo dije, pero ya quiero saber cuántos chicos hicieron el examen de suficiencia para saber cuántos son los que nos quedan, ¿ya? Para que cuando yo haga la brigada sepa cuántos chicos hay acá y lo una con los chicos de. Tengo 4 grupos de estadística. Quizás los 4 grupos van a quedar en un solo grupo porque son grupos que quedan, ¿ya? Y para la parte de la brigada, cuando hagamos una brigada, lo hagamos no solo los 4 grupos porque son pocos, ¿ya? Lo que hace bien, ¿no?